Hola, ¿qué tal amigos? Hoy junto con mi grupo que está conformado por Tesoro Valery, Ronald Pérez y mi persona Dairis de la OFF vamos a hablar sobre el tema de resonancia en los electrones. A lo largo de la exposición vamos a hablar sobre el concepto, las características, las aplicaciones y por último sobre las referencias bibliográficas. Mi persona del Toro Valery les va a explicar sobre el concepto de la resonancia. Voy a comenzar explicándole desde lo más básico para que les pueda quedar muy claro lo que es la resonancia. Yo creo que todos los que están viendo este video ya saben lo que es una estructura de Lewis, que son representaciones gráficas que muestran los enlaces entre los átomos de una molécula, de un compuesto, y los pares de electrones solitarios que puedan existir. ¿Qué sucede? Hasta el momento nosotros hemos visto compuestos que se representan utilizando únicamente una estructura de Lewis. Sin embargo, algunas estructuras de compuestos químicos orgánicos no se representan adecuadamente utilizando solo una estructura de Lewis. En estos casos, cuando son factibles dos o más estructuras de Lewis, entonces se dice que la molécula en general tiene características de ambas estructuras o de las estructuras que existan. A estas varias estructuras de Lewis se les conoce como estructuras resonantes o formas de resonancia. Estas formas de resonancia no indican que se esté hablando de dos compuestos diferentes, simplemente indican dos maneras diferentes de graficar o de dibujar el mismo compuesto. La molécula real viene siendo lo que se conoce como un híbrido de resonancia, que es una combinación de las estructuras resonantes que existen para esa molécula. A continuación les voy a explicar un ejemplo para que entiendan mejor qué es la resonancia. Antes de explicarles este ejemplo, es importante que tengan en cuenta dos cosas. La primera es que los átomos presentes en las moléculas de los compuestos orgánicos pueden tener cargas diferentes. ¿Esto qué significa? Que pueden tener o una excedencia o una deficiencia de electrones. Esta excedencia o deficiencia de electrones tiene implicaciones estructurales, que son las que estamos estudiando. La segunda cosa que es muy importante que tengan en cuenta es que el fenómeno de la resonancia solo es posible en la nube pi. Es decir, cuando se cuentan con orbitales p que tienen ciertas características electrónicas. Ahora sí, procedamos con el ejemplo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un ion carbonato. Ustedes pueden observar que el ion carbonato tiene un enlace doble y dos enlaces simples. Sucede que mediante diferentes técnicas experimentales se ha demostrado que esos tres enlaces miden lo mismo. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que estos tres enlaces midan lo mismo si se supone que el enlace doble, al maximizar la superposición de los orbitales p, es más corto que los enlaces simples? Pues esto se explica mediante el fenómeno de la resonancia de electrones, y ya vamos a ver por qué. ¿Qué viene siendo la resonancia entonces? Viene siendo el desplazamiento de los electrones a través de la nube pi. Y en este caso en específico, la deslocalización de estas dos cargas negativas por las tres moléculas de oxígeno. Ok, entonces la resonancia, ¿qué es lo que dice? Básicamente que esta molécula, o este electrón, se puede desplazar libremente por las moléculas de oxígeno. Entonces, este electrón puede pasar a este enlace simple que está aquí y convertirlo en un enlace doble. Pero como el carbonato no puede tener cinco enlaces, entonces el electrón presente en el doble enlace va a pasar o se va a transportar al oxígeno de arriba, que es básicamente lo que se ve acá. Aquí se forma el doble enlace y acá el electrón pasa a estar en el oxígeno de arriba. Esto es lo que se conoce como resonancia, ese movimiento que hace ese electrón. Entonces, ¿qué ocurre? Que este ion carbonato todavía tiene otra estructura resonante, que se forma cuando este electrón pasa a este enlace simple y se convierte en un enlace doble. Y lo mismo, como el carbonato no puede tener 5 enlaces, entonces el electrón presente en el doble enlace va a pasar el oxígeno de al lado, que es lo que se observa acá. Se forma un doble enlace aquí y el electrón pasa al oxígeno del lado. Estas son las formas resonantes del ion carbonato. La molécula real o el híbrido de resonancia es el que se muestra ahora en pantalla. ¿Qué es lo que indica esto? Que hay una especie que es el ion carbonato que tiene dos electrones negativos que se pueden mover libremente por las tres moléculas de oxígeno.
¿Qué podemos entender de esto también? Que los enlaces oxígeno-carbono no son ni un doble enlace ni son un enlace simple, están ahí en la mitad. Y eso básicamente es lo que se conoce como resonancia. La resonancia describe la deslocalización de electrones pi en una molécula. En la resonancia, los electrones pi se distribuyen en una región más amplia, tal como si se distribuyeran en más de 2 átomos. A continuación, las características. La igualdad de electrones y carga. Esto quiere decir que cada estructura resonante siempre va a tener la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de carga neta. Un ejemplo de esto es el benceno. El benceno tiene 2 estructuras resonantes y cada estructura resonante tiene 6 electrones pi y una carga neta de 0. Entonces, si un electrón pi se pasa a otra estructura, no va a haber un desequilibrio, ya que otro electrón pi vendrá a la estructura que le hace falta uno. Entonces siempre va a haber 6 electrones en cada estructura. Entonces, los enlaces deslocalizados. A un enlace se le llama deslocalizado cuando un electrón pi del enlace se distribuye en más de 2 átomos específicos. O sea, si el electrón tiene una región más amplia a 2 átomos específicos, se le llamará al enlace un enlace deslocalizado. Efecto aromático. Los compuestos aromáticos son particularmente estables debido a la deslocalización de electrones pi en todo el anillo. El ejemplo más claro de esto es el benceno, que es conocido como el compuesto aromático clásico. Estructura resonante. Estas no representan la estructura real de la molécula, sino aproximaciones que van a describir su estado electrónico. La estructura real de la molécula es un híbrido de resonancia, que es una combinación promedio de las estructuras resonantes. La estabilidad del híbrido de resonancia es mayor que la de cualquiera de las estructuras resonantes individuales. La mayor estabilidad. Las moléculas resonantes son generalmente más estables que las moléculas que no representan resonancia. Esto se debe a que la deslocalización de electrones reduce la energía entre el híbrido de resonancia y la estructura resonante. Más estable se denomina energía de resonancia. Enlace intermedio. Las longitudes de enlace y los ángulos de enlace en una molécula resonante no son exactamente iguales a los de las estructuras resonantes individuales. Esto se debe a que este híbrido de resonancia es una combinación promedio de las estructuras resonantes. En los enlaces de una molécula resonante se consideran enlaces intermedios, ya que tienen características intermedias entre un enlace simple y un enlace doble. Efecto mesométrico. El efecto mesométrico es la estabilización de una molécula desde la resonancia. Se puede medir mediante la diferencia de energía entre el calor de hidrogenación de un compuesto resonante y el calor de hidrogenación de un compuesto similar sin resonancia. Y por último, en estas características, la importancia de la resonancia. La resonancia es un concepto importante en química, ya que ayuda a explicar la estructura, la estabilidad y las propiedades de muchas moléculas. Particularmente es importante en la química orgánica porque en ella se encuentra en una amplia gama de compuestos. Gracias. Finalmente, mi persona Iris de la Hoz les va a hablar acerca de las aplicaciones. La resonancia, además de ser un concepto fascinante, también tiene aplicaciones prácticas en diversas áreas. La localización de electrones que caracteriza la resonancia tiene un impacto significativo en las propiedades físicas y químicas de las moléculas, lo que la convierte en una herramienta valiosa para comprender y diseñar compuestos con propiedades específicas. Una de las aplicaciones es la comprensión de la estabilidad y reactividad molecular. ¿A qué se refiere con predicción de la estabilidad? Bueno, la resonancia permite explicar y predecir la reactividad relativa de las moléculas orgánicas. Y es que a mayor deslocalización electrónica, las moléculas van a ser más estables debido a la menor energía de potencia. Un ejemplo de esto es el benceno, un compuesto aromático altamente estable que debe su deslocalización a los electrones pi. Esto también se puede explicar mediante las formas resonantes que, como podemos ver, ambas representan la molécula del benceno, pero cada una no representa al 100%, ya que el benceno puede estar así
pero también puede estar así. Es decir, cada uno representa como el 50%, ya que los electrones no están en un lugar fijo, sino que se están moviendo constantemente. Es decir, la verdadera es este híbrido, donde presenta que los electrones están moviéndose libremente a lo largo de la molécula. ¿Y qué tiene que ver esto con la estabilidad? Bueno, no es lo mismo tener un electrón confinado en un lugar pequeño a tener un electrón que se pueda mover libremente a lo largo de la molécula. Esto confiere bastante estabilidad. Con respecto a la reactividad, tenemos que la resonancia también influye en la reactividad de las moléculas. Y es que las moléculas resonantes tienden a ser más reactivas en algunos sitios debido a la mayor densidad de electrones en esas regiones. Un ejemplo de estos es el ion alilo, que es un intermedio en algunas reacciones orgánicas que es más reactivo en sus extremos debido a la localización de la carga positiva. Otra aplicación importante también es el diseño de nuevos compuestos con propiedades específicas. En estos tenemos la síntesis de compuestos aromáticos, y es que la resonancia se emplea en la síntesis y diseño de compuestos aromáticos como el benceno y sus derivados, ya que estos tienen aplicaciones en diversos campos como la industria farmacéutica, de perfumería y de materiales avanzados. En el desarrollo de fármacos tenemos que la resonancia se utiliza para desarrollar fármacos con mayor selectividad, estabilidad y eficacia. Y es que al comprender cómo la localización de los electrones afecta las propiedades de las moléculas, los científicos pueden crear medicamentos con mayor eficacia y con menos efectos secundarios. En ejemplos de estos tenemos el paracetamol, un analgésico común que es un compuesto aromático con propiedades analgésicas y antirépticas que debe su estabilidad a la localización de sus electrones pi. Otro ejemplo también es la aspirina, un medicamento antiinflamatorio, también es un compuesto aromático con propiedades específicas que goza de la resonancia para su actividad farmacológica. En el desarrollo de nuevos materiales con propiedades específicas, la resonancia se utiliza para desarrollar materiales como polímeros conductores, materiales optoelectrónicos y sensores moleculares. Un ejemplo de esto es la polianilina, que es un polímero conductor en el que la deslocalización de electrones a lo largo de la cadena polimérica permite la conducción eléctrica. Y este material se emplea en aplicaciones como baterías, pantallas electrónicas y sensores. Otra de las aplicaciones es la interpretación de espectroscopía molecular. La espectroscopía es lo que estudia la interacción entre la luz y la materia. En la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, tenemos que la resonancia influye en los desplazamientos químicos de los átomos de hidrógeno en los espectros de RMN, lo que permite identificar su estructura y la presencia de resonancia en las moléculas. Un ejemplo de esto es que en los espectros de RMN de compuestos aromáticos como el benceno, estos muestran patrones característicos entre sí debido a la localización de sus electrones. En la espectroscopía UV-Vis, tenemos que la localización de electrones también afecta la absorción de luz en las regiones ultravioleta visibles, lo que también permite identificar su estructura y la presencia de resonancia en las moléculas. Un ejemplo de estos es que la espectroscopía UV-Vis se utiliza para identificar la presencia de grupos conjugados, que también es un indicativo de resonancia. En conclusión, la resonancia en química orgánica es crucial tanto para la comprensión como para la aplicación práctica de las propiedades moleculares. Este fenómeno de deslocalización electrónica influye en la estabilidad y reactividad de las moléculas, permitiendo predecir su comportamiento y diseñar compuestos con propiedades específicas. Por ejemplo, la resonancia explica la estabilidad del benceno y la reactividad del ion alilo. Además, es fundamental en el diseño de fármacos más efectivos y materiales avanzados, como polímeros conductores. La resonancia también juega un papel clave en la interpretación de espectroscopías como RMN y UV-Vis, es decir, resonancia magnética nuclear y ultravioleta visible, proporcionando información detallada sobre la estructura molecular. A continuación, vamos a presentar la referencia, es decir, dónde obtuvimos la información. En las referencias bibliográficas podemos observar que la información para este video fue sacada de páginas académicas, libros y algunos videos de YouTube.